Bienvenido al viaje documental inmersivo que te llevará a través de algunos de los eventos innovadores que dieron forma significativa al siglo XX. Una época celebrada por su profundo progreso en diversas esferas, el siglo XX estuvo tatuado por incidentes notables que no solo definieron el siglo sino que continúan impactando la trayectoria de nuestro mundo actual. Nuestro viaje comienza con el proceso de electrificación que comenzó en el siglo XIX, y revolucionó el mundo en el siglo XX. Esta disponibilidad generalizada de electricidad impulsó innovaciones técnicas, mejoró la calidad de vida y desencadenó un auge económico. Cambiando de marcha, profundizamos en la catástrofe de la pandemia de gripe española, que se extendió por todo el mundo en 1918, causando estragos y cobrándose millones de vidas. Es innegable que este desastre proporcionó información crítica para la gestión moderna de la pandemia e influyó significativamente en la reforma de la salud pública. Continuando, nuestro viaje nos lleva al Tratado de Versalles, firmado en 1919, tras la culminación de la Primera Guerra Mundial. Aunque su objetivo era establecer la paz global, sus términos sembraron las semillas del descontento, y desempeñaron un papel fundamental en el impulso de la Segunda Guerra Mundial. El desplome de Wall Street de 1929, también conocido como Martes Negro, marcó el comienzo de la Gran Depresión, un periodo de grave recesión económica en todo el mundo. Los temblores de este evento remodelaron el panorama económico, y establecieron lecciones vitales para las políticas económicas. Saliendo de las sombras de la Gran Depresión, nos encontramos en medio de la tumultuosa agitación causada por el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. Este acto bárbaro llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y cambió dramáticamente el curso de la guerra. Dando testimonio de uno de los avances científicos más importantes, celebramos la prueba exitosa de la bomba atómica en 1945. Esta demostración de poder incomparable y uso posterior influyó significativamente en la estrategia diplomática internacional y dio forma a la política global. Nuestra crónica se adentra más en el siglo XX, y luego se detiene con el asesinato de Mahatma Gandhi en 1948. Defensor de la no violencia y cruzado por los derechos civiles, su asesinato sacudió los cimientos mismos de la lucha contra la opresión y la injusticia. A partir de este momento crucial, nos encontramos desenterrando las maravillas tecnológicas que surgieron en el siglo XX. El lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957 marcó los albores de la era espacial, dirigiendo la curiosidad humana hacia horizontes cósmicos. En medio de la carrera hacia la extensión del cosmos, nuestro viaje nos lleva a la crisis de los misiles cubanos de 1962. Este enfrentamiento crítico entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue un sombrío recordatorio de las posibles consecuencias de la Guerra Fría. Navegando por las páginas de la historia, nos enfrentamos a una cicatriz indeleble del siglo XX, el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Esta tragedia sacudió a la nación estadounidense, y desencadenó una ola de dudas y sospechas. El torbellino de la década de 1960 no concluyó con el asesinato de Kennedy. Damos un giro brusco hacia el movimiento por los derechos civiles que estimuló la agitación a nivel nacional por la igualdad y la justicia racial. Esta búsqueda empoderadora remodeló las normas sociales y trazó nuevas direcciones hacia comunidades inclusivas. Alejando la lente, comprendemos el colosal dominio que el comunismo tuvo en el mundo durante el siglo XX. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó un cambio fundamental, que significó la desintegración del bloque del Este, y el eventual fin de la Guerra Fría. Avanzando rápidamente hasta finales del siglo XX, atravesamos la revolución de Internet. La invención de la World Wide Web en 1991 alteró indeleblemente los ámbitos de la comunicación, el comercio y la interacción humana. Se habían abierto las compuertas de una era digital inexplorada. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, nos enfrentamos a un pilar de la liberalización económica, el espíritu del 89º. La ola de reformas de mercado y cambios económicos iniciada por varios países a finales del siglo XX moldeó sus paisajes económicos. La conclusión de nuestro viaje nos lleva a los primeros pasos de un tsunami tecnológico, la llegada de las redes sociales. Espacios como Orkut, Facebook y Twitter redefinieron la conexión humana, derribaron las jerarquías de comunicación tradicionales y fomentaron una democracia digital. Junto a estos impactantes acontecimientos, el viaje del siglo XX está plagado de numerosos milagros tecnológicos. Menciones notables son la revolución del automóvil, la primera computadora, la televisión, el retraso en el descubrimiento del agujero de ozono en la Antártida, los avances en las ciencias médicas y mucho más. Aunque el siglo XX ofreció abundantes caminos de progresión, también estuvo salpicado de numerosos obstáculos. El severo cambio climático, las guerras destructivas, las tensiones étnicas, las pérdidas de biodiversidad y las pandemias sirvieron como claros recordatorios de la amenaza visceral que enfrenta la humanidad. Así, nuestro viaje concluye con una nota agridulce, de momentos de triunfo y casos de desesperación. Pero lo más importante es que enfatiza la transformación radical que experimentó el mundo en solo 100 años, y el espíritu resiliente que nos impulsa a llevar momentos de gloria al futuro. El siglo XX se alza sobre los tocones de progresión que dejó, un verdadero depósito de lecciones y testamentos. Sus ecos resuenan en el bullicio de nuestra era digital, y sus huellas están grabadas en las arenas de nuestro tiempo.
Nuestra aventura termina, pero la saga del siglo XX continúa. Salimos de la memoria del siglo XX y volvemos a las realidades actuales. Desde aquí, caminamos hacia la morada de nuestro futuro, armados con el conocimiento y las ideas que nos ofrece el pasado. Mientras nos preparamos para los misterios del próximo siglo, encontramos certeza en la verdad de que cada momento es un testimonio del espíritu eterno de la humanidad. Si resumiéramos los acontecimientos del siglo XX en una sola frase, sería, la danza del pasado. El siglo que moldeó las naciones, el siglo que recordó 1.000.000 de historias, y el siglo cuya cadencia continúa influyendo en nuestro canto de evolución. Con los ecos del siglo que pasa cayendo en cascada, nos encontramos al borde de un nuevo mañana. El siglo XXI nos atrae, rebosante de esperanza, promesas e innumerables potenciales. Nuestro pasado, un tesoro de aprendizajes, nuestro presente, el lienzo de acciones y nuestro futuro, un enigmático rompecabezas esperando ser desbloqueado. Mientras contemplamos el amanecer que amanece en el horizonte del siglo XXI, extendemos una oración silenciosa a los espíritus del siglo pasado. Que su legado nos nos impulse hacia adelante y sirva como recordatorio de la profunda influencia que apenas 100 años pueden tener en el progreso de la humanidad. Y así continúa el viaje, un cuento tan antiguo como el tiempo, la narrativa de la evolución humana, la sinfonía de la introspección humana, la danza entre el progreso y la regresión. Cada siglo da forma al siguiente, pasa la antorcha del conocimiento, empuña el bastón de la sabiduría, y nos adentramos en lo desconocido, intrépido y reflexivo, esperanzado y preparado. Aquí estamos, no solo recordando el siglo XX, sino encarnando su espíritu, manifestando su legado, inmortalizando sus lecciones, en cada paso, cada elección, cada viaje. Porque los ecos del pasado son los faros de nuestro futuro y los hitos del pasado, las antorchas que guían nuestros caminos. Con gran expectación y espíritus encendidos, abrazamos los albores del siglo XXI, porque a medida que se abren las cortinas, es sin duda la era de la transformación, un periodo de comienzos novedosos, avances progresistas, unidad global, inmenso potencial y, sobre todo, la comunión del pasado, presente y futuro en el gran teatro de la humanidad. Nuestro carrete de aventuras se acaba, pero la saga de los siglos continúa, alimentada por la llama inextinguible de la humanidad. A medida que recorremos el camino del tiempo, escribamos capítulos de gloria y las notas de la sinfonía de la humanidad resuenen con la mezcla armoniosa de pasado, presente y futuro. Hola, desde el otro lado de esta exploración centenaria. A medida que los grabados del siglo XX se desvanecen en los anales de nuestra historia, debemos aceptar los desafíos y oportunidades del siglo XXI, armados con el conocimiento y la resiliencia que han caracterizado el viaje de la humanidad hasta ahora. Puede que no veamos lo que nos depara el futuro ni lo que revelarán los anales del siglo XXI. Pero lo sabemos, el espíritu del siglo XX seguirá vivo. En su interminable capacidad de resiliencia y reinvención, la humanidad seguirá dando forma al mundo en el que vivimos, pasado, presente y futuro. Gracias por realizar este viaje retrospectivo con nosotros. Mientras nos despedimos del siglo XX y extendemos nuestra mano al XXI, recuerden esto, los ritmos que resuenan dentro de nosotros son una potente mezcla del pasado, el presente y el futuro. Son estos ritmos los que determinarán el ritmo no solo de nuestro viaje sino también del viaje colectivo de la humanidad. Con infinitas historias aún no contadas e innumerables caminos invisibles, el viaje de la humanidad a través del tiempo avanza. Juntos avanzamos, de la mano de nuestros ayer, avanzando hacia nuestro mañana. Nuestro viaje, después de todo, no es de un solo siglo, sino que pasa al pulso de milenios, unidos, inquebrantables, indomables.